buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, estimado, estimada alumna. Vamos a comenzar con esta clase de cantidades físicas, que es el primer capítulo de tu curso de Introducción a la Física, que ya es un curso bastante importante, porque es un curso que nos va, digamos, orientar a lo largo de la carrera, sea de ciencias o de ingeniería. Acá vamos a ver nosotros algunos conceptos importantes en este momento, que son lo que es magnitudes, lo que son unidades y sobre todo cómo vamos a jugar con las unidades. Vamos aquí a aprender a jugar con las magnitudes, pero en primer lugar lo que quiero es aclararte algunas cositas que de repente has tenido dispersas por ahí. ¿Qué es, por ejemplo, la magnitud? Acá ya tienes la definición, ¿no? Pero yo puedo añadirte que la magnitud es aquella propiedad, digamos, que nos va a permitir cuantificar y comparar con otra que nosotros consideremos desconocida, ¿ya? Y a ese acto de comparar esas magnitudes nosotros le vamos a denominar medición. Entonces, estos dos conceptos, estás dándote cuenta, ¿no? Magnitud y medición están íntimamente relacionados entre sí. No podemos dejarlos uno de lado con respecto al otro, entonces. ¿Bien? ¿Está claro esto? Entonces, ahora vamos a ver que estas magnitudes, ahí estás viendo cómo se desdobla esto, se pueden clasificar como fundamentales y derivadas. ¿Por qué fundamentales? Porque son aquellas que van a elegirse como base, mientras que las derivadas son aquellas que en base a las anteriores, o sea, utilizando las anteriores nos van a permitir deducir nuevas, como en el caso que estás viendo acá. ¿Te acuerdas de las unidades de fuerza, los newtons? ¿En qué están expresados los newtons? ¿Verdad? Kilogramos, metros, segundo al cuadrado. Si no lo recuerdas, no te preocupes, poco a poco vas a poder ir llegando otra vez a este concepto que es el de fuerza o peso. Y es debido al señor Isaac Newton, ¿no? Es decir, el nombre se le debe a este científico, se le ha asignado a esta unidad. Bien, estas magnitudes fundamentales, las que nosotros vamos a estudiar en física y particularmente en nuestro sistema internacional de unidades, que a continuación vamos a pasar a ver con detalle, son la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia y la intensidad de corriente. ¿Ok? Es decir, estas magnitudes son las que se van a acoplar a este sistema internacional de unidades, como vamos a ver a continuación. Pero antes que nada, me interesa saber, ya que nosotros hemos hablado de mediciones y hemos hablado de magnitudes, no podemos olvidarnos de una cosa importante acá, ¿no? ¿Qué son unidades de medida? Acá entonces vamos a hacer una pequeña centrada. Y estamos viendo ahí, una unidad de medida es una cantidad estandarizada, es decir, que se ha hecho por convención, por acuerdo, de una determinada magnitud física definida y adoptada por convención o ley. Entonces, esta es la pequeña definición que estamos dando de lo que son unidades de medida. Si quieres verlo también en términos más prácticos, sería una unidad de medida, es aquella cantidad que se asume como patrón o como referente y que se adopta por convención o por ley, ¿no? Porque una unidad de medida no es para que uno la utilice, sino para que la utilicen muchas personas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, mi estimado, mi estimada alumna. Entonces me dicen lo siguiente, ¿no? Cualquier valor de una cantidad física puede expresarse como múltiplo de la unidad de medida.
¿Ya? Y luego, ¿no? Las convenciones más importantes de la actualidad son el Sistema Internacional de Unidades, SI, y el sistema inglés, que está circunscrito a los países de habla inglesa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de momento, ¿cuál es el más importante de los dos? Es el sistema internacional, ¿ok? Y ese es el que vamos a pasar a ver a continuación. Vamos a darle algunas referencias de ese sistema internacional de unidades. ¿Qué viene a ser? Es un acuerdo internacional para unificar unidades de medida y patrones de medición, establecido en los años 60 y es descendiente del sistema métrico decimal. Entonces, mira, un conjunto de países, ¿por qué? Porque este sistema métrico decimal, si recuerdas o si no sabías, ¿dónde se originó? En Francia, ¿verdad? En el siglo XIX o en el siglo XVIII se establece este sistema métrico en ese país y otros países comienzan a ver sus ventajas. Entonces, esos países que ven las ventajas de ese sistema métrico decimal comienzan a ponerse de acuerdo. Y es así que se llega lentamente, paulatinamente, claro, a lo que es el sistema internacional de unidades, llegando a los años 60, ¿no? Si nosotros queremos tener más detalles, tanto de la parte histórica como de la parte, digamos, teórica, que no podemos dejarla de lado, en verdad, sino que es algo para motivarnos, en realidad, ¿no? En este capítulo, porque cuando nosotros estudiamos un tema, sea cual fuere, vamos a requerir en algunos momentos de una razón para continuar. Y la razón para continuar es, digamos, buscar el, un porqué del tema que estamos estudiando, ¿no? Es decir, a la ligera, un tema cualquiera de física muchas veces nos va a ser un obstáculo. Y para poder estudiarlo entonces con ganas necesitamos un motivo. ¿Y dónde encontraremos buenos motivos? Leyendo el aporte que han hecho otros científicos, el aporte que han hecho otros personajes célebres, ¿no? Como es el caso del señor Isaac Newton. Mucho de repente ya has oído algunas anécdotas de él y vas a conocer también luego más adelante. Pero en este momento me interesa lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Ahí te estamos dando entonces de la bibliografía que tienes en tu sílabus, el caso por ejemplo del señor Giancoli o el señor Jerry Wilson. Entonces acá por ejemplo te hablan, el señor Wilson te habla de una anécdota interesante que ocurrió con eh, que ocurrió con la NASA cuando se envió una sonda espacial a Marte. Y esta sonda, a comienzos de la década del 2000, tuvo un accidente lamentable. Es decir, esta misión no se llegó a concretar por un problema precisamente debido a las unidades. ¿Qué es lo que había ocurrido? El fabricante había trabajado con sistema inglés de unidades, es decir, pulgadas, pies, libras, etc. Y la NASA hizo los programas, el software, para utilizar estos dispositivos, los hizo utilizando el sistema internacional. Entonces te das cuenta que hay un problema ahí de compatibilidad de unidades y es ahí donde vamos a ver la importancia que tiene. ¿Por qué es que debemos jugar con ambos sistemas de unidades? Eso sería uno. Vamos a continuar con este. ¿Qué me interesa entonces ver en este momentito del Sistema Internacional de Unidades? Vamos a ver. Aquí. No.
¿Está? Acá está. Lo que me interesa es conocer esto de aquí. Tres cosas importantes. Estas tres cosas importantes que tiene el Sistema Internacional de Unidades, que son las unidades fundamentales, las unidades derivadas y los prefijos. Vamos viendo cada uno de ellos. Vamos viendo cada uno de ellos. Entonces, nosotros ya tenemos una idea de lo que son unidades fundamentales, lo que son unidades, ya hemos hablado de los conceptos, entonces ahora vamos a aplicarlos un poco. El Sistema Internacional, como verás, tiene sus unidades fundamentales, es decir, aquellas que se utilizan como base, ¿no? ¿Cuáles son? Metro, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin, mol, candela. Su magnitud básica, su nombre, la unidad que se ha utilizado como referencia, y luego vienen las unidades derivadas, ¿no? ¿Quiénes son las unidades derivadas? Aquellas que se utilizan aplicando las magnitudes o las unidades fundamentales, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de la aceleración. ¿Qué observas? La aceleración, ¿cómo está expresada la unidad? En metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces mira lo siguiente. ¿Qué tienes acá? Metros. ¿Qué son metros? Unidades de longitud. Metros. Y los segundos, unidades de tiempo. En otras palabras, en buen cristiano, ¿qué estamos haciendo? Estamos combinando estas unidades para dar lugar a una nueva magnitud llamada aceleración. ¿Te das cuenta? Otro ejemplo, o más simple todavía, tienes el área, ¿no? O la superficie. ¿En qué la mides? Si te acuerdas tu geometría, en metros cuadrados, centímetros cuadrados. En otras palabras, ¿qué es? Son unidades de longitud expresadas como potencia, en este caso como cuadrado. Lo mismo sucede con el volumen, que serían unidades de longitud al cubo, ¿no? Y luego, ¿qué tenemos acá? La velocidad, otro ejemplo importante. Ya hemos hablado de aceleración, no podemos dejar de hablar de velocidad, que es combinación de longitud y tiempo. Entonces te das cuenta de que unidades derivadas son aquellas que simplemente están aplicándose de estas magnitudes fundamentales. Ahora, ¿qué es lo que viene? Otra tercera cosa importante acá, que de repente te es familiar remotamente o no creo, porque tú te suenan estos términos, gigas, megas, ¿con qué lo asocias? Las memorias, ¿no? Megabytes, gigabytes. Estos prefijos son los que utiliza el sistema internacional. Hay el otro sistema inglés tiene un poco más de prefijos, pero a nosotros lo que nos interesan son estos. Tú ya vas a conocer la aplicación o ya has venido de repente utilizando la aplicación. Lo que interesa es que recuerdes eso que tenías disperso para que lo puedas aplicar en su debido momento. Pero en realidad, como estás viendo, es algo sencillo. Nosotros partimos a partir de ¿dónde? De los kilos, ¿no? ¿Con qué asociamos, por ejemplo, los kilómetros? 1000 metros, en este caso usando los metros como referencia, ¿no? O los milímetros. Hacia abajo entonces vienen las unidades pequeñas, lo muy pequeño, y hacia arriba van las unidades más grandes, ¿no? El átomo, por ejemplo, ¿a nivel de qué viene? A nivel atómico, a nivel submolecular. Y, por ejemplo, yo quiero hablar de la distancia de aquí a una estrella cualquiera. Entonces, son números muy grandes, como podrás comprender, ¿verdad? Entonces, ahí voy a utilizar estos prefijos para no utilizar números tan largos como vas a ver acá. Millones, ¿para qué poner tantos ceros si puedo usar mi notación científica y utilizar en todo caso mi prefijo respectivo, con lo cual estaría simplificando tremendamente mi trabajo? Entonces, ¿te das cuenta qué importancia tiene esto de los prefijos? ¿Te das cuenta qué importancia tienen estas tres cositas que son las unidades, las unidades fundamentales, las unidades derivadas y también los
prefijos. ¿Bien? ¿Se ha entendido esto? Perfecto, perfecto. Ahora vamos a aplicar, mejor dicho, esto a nuestros fines prácticos. Esto que vamos a ver en este momentito, lo vas a aplicar de aquí a la eternidad, si es que cabe la expresión. Porque, en primer lugar, es no solamente la primera parte de lo que vas a ver en física. Ya más antes te estaba diciendo de que tus cursos de especialidad van a también trabajar con conversiones, van a jugar con el sistema inglés y con el sistema internacional, sino también cuando ya estés aplicando tu profesión, sea de ciencias o de ingeniería. En el caso, por ejemplo, de ingeniería civil o de ingeniería mecánica, tú vas a trabajar con perfiles estructurales o fierro de construcción, ¿no? Si has preguntado las secciones o los cortes, ¿en qué están estas dimensiones? Están en pulgadas, ¿verdad? O sea, los tubos, sus áreas transversales están en pulgadas, sean cuadrados o sean rectangulares o redondos. El mismo fierro de construcción. Y cuando lo compras, las piezas están en metros. Entonces tú te das cuenta de que tienes que jugar con ambas unidades. En el caso, por ejemplo, también de ingeniería mecánica, otro campo aplicativo es la refrigeración. Refrigeración, aire acondicionado. En este campo, tú tienes que ver allí, vas a encontrar BTUs, vas a encontrar toneladas de refrigeración, que son unidades inglesas. Y también eso lo vas a tener que combinar con kilowatts, que son unidades internacionales. Vas a tener que trabajar también con metros. Y te puedes dar cuenta de que hay como una suerte de ensalada de unidades. Pero, ¿qué cosa nos va a servir para salir, digamos, de múltiples apuros? Es saber cómo nosotros jugamos, cómo llevamos las unidades de un sistema a otro, que se denomina precisamente conversión, y la herramienta que nos va a permitir eso son los factores de conversión. ¿Estamos entonces, por qué es importante esto? Bien, ahora entonces vamos a ver la técnica general. Vamos a ver la técnica general aquí. Aquí hay un ejemplo práctico y también está la definición de lo que son factores de conversión. ¿Por qué le llamamos factores? ¿De dónde viene la palabra factor? De multiplicar. Ahí te das cuenta que esta unidad, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero convertir estos 200 LEGs, ¿no? Sabiendo que un LEG equivale a 25 TAPS y que un TAP equivale a 4 COPS. ¿A cuántos COPS equivalen 200 LEGs? Son unidades inventadas, pero me van a dar como una idea de cómo es que se va a trabajar con las conversiones de unidades. Primero ahí están los 200 LEGs, ¿ves? Se multiplican por un número, ¿no? En este caso es el 1, la unidad. ¿La unidad de qué cosa viene? Viene de la equivalencia, porque si tú divides 25 TAPS entre un LEG, es lo mismo, ¿verdad? Ahí me están diciendo que es lo mismo, un LEG equivale a 25 TAPS. Lo he escrito en forma equivalente y sobre todo teniendo en cuenta dos detalles más. La unidad que quiero que se cancele, la unidad que quiero que desaparezca, porque yo ya no quiero LEGs, quiero llegar a lo que es COPS, ¿no? Pero he hecho una primera etapa. Primero quiero llegar solamente a TAPS. Entonces, ¿qué cosa tengo? Mira, pongo LEGs con LEGs de manera de que esta unidad se cancele. La unidad que quiero que se cancele la voy a ubicar abajo y la unidad que quiero que se conserve vaya arriba. ¿Te das cuenta? Esto que es escrito acá, esto que está señalado con el verde, se llama factor de conversión. Es la unidad, pero está expresada de manera que se está aprovechando la equivalencia que me dan como dato. ¿Se entiende eso? Muy bien, mi estimado, mi estimada alumna. Acá puedes ver cuál es el resultado de esta pequeña conversión
ya de LEX pero a TAPS, ¿no? Ahora, la pregunta son 2 etapas, ¿verdad? Es decir, a mí me están pidiendo LEX llegarlos directamente a COPS. O sea, ¿cuántas partes tiene que pasar? Los LEX tienen que convertirse a TAPS y de ahí de TAPS tienen que pasarse a COPS. Son 2 etapas. Acá vamos a ver algo importante. ¿Qué me dicen ahí? También puedo hacerlo en cadena. Es decir, esto que he hecho aquí arriba, puedo hacerlo en cadena de 2 o más factores, con el mismo criterio de arriba y llegar de frente a la respuesta. La otra manera sería aplicar sucesivamente regla de 3 simples, ¿no? Pero esta es una forma mucho más práctica. Lo que hice arriba lo estoy repitiendo 2 veces. Y ahí estás viendo que estoy llegando de frente a los COPS, ¿no? El primer factor y el segundo factor. Ahí está. ¿Qué pasó en el primer factor? Se cancelaron los LEX. Y el segundo factor, se cancelaron los TAPS. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué te das cuenta? Simplemente voy a tener ahora que multiplicar y dividir, en este caso por la unidad, y voy a tener de frente la respuesta que son 20.000 COPS. Esto que estás viendo es entonces la jugada que se tiene que hacer para llegar a, digamos, un buen resultado a la hora que yo tenga que jugar con unidades, sean inglesas, sean unidades internacionales o sean unidades arbitrarias, como generalmente en algunos casos nosotros vamos a ver en los problemas aplicados. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Esto se ha entendido bien? Bueno, esto es, como le digo, una parte corta pero trascendente en nuestra introducción a la física. Entonces, de mi parte, sería todo. Muchas gracias por su atención y buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estoy con ustedes. Muchas gracias.